Bien, vamos a la palabra, hermanos y hermanas. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4. El último verso, hay una linda invitación y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, me encomiendo en tus manos para que esta palabra pueda tocar corazones y pueda servir, Señor, como ayuda, como dirección, como un consejo para ser aplicado en el diario vivir de cada uno de nosotros. Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta invitación a acercarnos es muy común en la epístola a los Hebreos, porque el pueblo de Israel recibió muy temprano esta invitación a acercarse a Dios. Y Dios propuso un templo para encontrarse con ellos. No había otro lugar en la tierra donde los seres humanos pudieran encontrarse con Dios sino en ese lugar, en Sion, ¿no es cierto? Y cuando los sacó de Egipto, mandó a hacer un tabernáculo, y esta idea de un tabernáculo tenía que ser conforme al modelo celestial, y este modelo de tabernáculo, el modelo tenía que ver con Cristo mismo, porque eternamente Cristo contuvo al Padre y eternamente el Padre contuvo al Hijo. Entonces esta contención en la Trinidad nos dice que las tres personas de la Trinidad han tenido una existencia intratrinitaria. Una palabra medio difícil de pronunciar, pero es vivir internamente el uno en el otro. Entonces, este es el llamado a unirnos con Él, a venir y acercarnos a Él para vivir en Él y Él en nosotros. Entonces la idea de templo o tabernáculo, por eso Juan cuando presenta a Jesús dice que Jesús se manifestó en carne, pero la traducción desde el griego al español debería decir: Jesús se tabernaculizó. Jesús se presentó en forma de tabernáculo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, que Cristo sea el tabernáculo de Dios con los hombres, quiere decir, Él es la habitación de Dios. Y esta realidad es la que nos quiso traspasar a nosotros al convocarnos a un acercamiento, a unirnos o reunirnos. También es la palabra religión, que viene del latín, que es religare, algo que estaba separado, desunido. Religar es volver a ligar, volver a unir, volver a reunir. Entonces la intención de Dios desde un principio fue, lo supo desde la eternidad, cuando Dios diseñó al hombre y surge la voz presidencial del Padre diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Allá en ese consejo eterno se supo que el hombre iba a caer. ¿Y por qué no lo evitó? Si lo hubiera evitado, el ser humano sería un ser predestinado o predeterminado para hacer lo que Dios quiere y viviendo por la voluntad de otro, pero sin su consentimiento, por una imposición de creación, para ser creado, predeterminado, para que prácticamente anulado. Pero lo que Dios quiere es compartir su vida con un ser semejante a Él, que tenga sentimientos, emociones, voluntad, libre albedrío, y todo lo que tiene el ser humano lo tiene porque la imagen de Dios le fue plasmada en su naturaleza.
La imagen de Dios está deteriorada, distorsionada, y por eso la redención, para rescatar al ser humano de la caída. Entonces esta invitación es una invitación a cristianos que conocen, esta es la carta a los hebreos, y los hebreos sabían muy bien a qué iban, y de cualquier parte del mundo donde estuvieran tenían que ir 3 veces al año a encontrarse con Dios en el templo, en el lugar, digamos, donde Dios habitaba, porque Dios no habitaba dentro de ningún ser humano hasta ese momento. Y por lo tanto, Dios habitaba en un lugar físico, por así decir. La gloria de Dios vino al lugar santísimo, y era un lugar tan limitado, porque el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año a ese lugar. Pero cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, esa cortina de oro, tejida con oro, era una cortina tan firme, tan sólida, que una yunta de bueyes tirando para allá y otra yunta de bueyes tirando para allá no la hubieran podido romper. Pero esa cortina, cuando Cristo estaba en la cruz y dijo consumado es, se rasgó la cortina de arriba hacia abajo, abriendo ampliamente el acceso al Santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Hoy día nosotros podemos venir y entrar con libertad y con confianza. Por eso dice, acerquémonos con confianza, confiadamente. ¿Y a dónde nos invita a acercarnos ahora? Al trono de la gracia. Cuando nos imaginamos un trono, vemos a un rey sentado en el trono, vemos que ese rey representa la ley, que representa la justicia, que representa la rectitud, las normas de vida. Y cuando alguien se presenta ante este rey que está en el trono, se presenta humillado, esperando que el rey no vaya a dictar una sentencia disciplinaria o una sentencia condenatoria. Pero para nosotros, la invitación a este rey que está en el trono, al trono de Dios, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia. Entonces, la esperanza del que se acerca no es encontrarse con un juicio, con una condenación o una descalificación, sino encontrarse con el favor de Dios. La palabra favor tiene sinónimos, y en uno de los salmos dice, la merced de Jehová cantaré por siempre. Hay un canto que le pusimos música y dice así, la merced de Jehová cantaré por siempre, eternamente proclamaré sin fin, proclamaré sin fin la merced de Jehová. Aleluya. Los favores de Jehová, ¿no? Era una palabra muy usada por los españoles, porque cuando los conquistadores llegaron a estos territorios, hacían mercedes, hacían favores para ganarse la buena voluntad de la gente. Así que el favor de Dios es sinónimo de gracia, es sinónimo de merced de Dios. ¿Ah? Es sinónimo de regalo, donación, todo eso lleva implícito esta preciosa palabra, gracia. Ahora dice que nos acercamos ¿para qué? Para alcanzar, primero dice, alcanzar misericordia. A ver cómo dice literalmente. Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces quiero mostrar un poquito la diferencia entre gracia o entre misericordia y gracia. La misericordia es el favor de Dios para evitar que el juicio caiga, el juicio que merecemos. El juicio que merecemos caiga sobre nosotros. La misericordia evita
que el juicio que merecemos caiga sobre nosotros. Por eso Santiago, el hermano del Señor, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ya? La misericordia triunfa sobre el juicio. Porque el juicio, el justo juicio cae sobre el culpable. Pero la misericordia evita que el juicio caiga. Ahora, el juicio es algo que toda la humanidad merece. Toda la humanidad merece el juicio de Dios. Y por eso está escrito que la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la satisfacción de Dios, el gozo de Dios. La gloria tiene que ver con sentirse contento consigo mismo. Y no hay nadie que tenga un contentamiento de ser lo que es, como lo es Dios mismo. Entonces, estar excluido de la gloria de Dios es estar excluido del gozo. Y por lo tanto, vivir en una eterna tristeza, ¿no? Pero aquí, la misericordia, esta es una palabra que se compone de dos palabras, de miseria y corazón, cardio, misericordia, ¿ya? Entonces, miseria y corazón son dos palabras que contrastan, son contrastantes, pareciera una contradicción, ¿no? Miseria y corazón, pero la misericordia tiene que ver con acercar el corazón, porque el corazón representa la ternura, el corazón representa el amor, el corazón representa la piedad. Entonces el corazón se acerca a la miseria, ¿no? Y favorece al que está en la miseria para enriquecerlo. Qué tremenda es la misericordia. Ahora, el mundo entero está bajo el juicio de Dios. Ahora, hasta el momento, en este momento el mundo está, digamos, si viniera, bueno, cuando hay grandes cataclismos, terremotos, inundaciones, cosas de ese tipo, pareciera que esas cosas se comparan a los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, Dios ha esperado cuánto tiempo que la humanidad, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero Dios en su paciencia tiene misericordia y espera. Ahora, uno nunca sabe a qué hora podría llegar, la hora en que uno parta de este mundo. Y el asunto es si acaso está a cuentas con Dios o está en deudas con Dios. Ahí les cuento la historia de mi hija, la Carmencita, que tiene 40 años. Y tenemos 3 hijas con mi esposa. La mayor y la del medio se reúnen fielmente y sirven al Señor con su familia. Pero Carmen es, desde muy joven, ella, una noche que quería un día viernes, tenía como 18 años más o menos, y me dice, voy a ir a una fiesta con mis amigos, con mis compañeros del colegio. Eran como las 11 de la noche, un día viernes. Tú no puedes ir a esa fiesta, no sabes qué puede ocurrir ahí. Bueno, yo se lo prohibí, digamos. Entonces ella seguía discutiendo, que quería ir. Yo le decía que no. Y ella me decía, bueno, le digo yo, bueno, si tú no te sujetas a las normas de esta familia, estás queriendo decir que tú quieres vivir a tu manera, sin considerar a tus padres. Ah, me dijo, me estás diciendo que me vaya, me estás echando, me voy. Abrió la puerta de la calle, de la reja de la calle del portón, y se fue. Estuvo 30 días fuera de la casa, viviendo en la casa de una amiga que vivía en una pobreza tan grande, esa amiga, que en la noche mi hija tenía que ponerse un gatito en los pies para poder calentarse era el invierno. Y al ver esa pobreza y esa miseria en la que estaba viviendo, regresó a la casa. Pero nos pasaron tantas cosas con nuestra hija, tantas situaciones de rebeldía. Y ella nació con hartos problemas, esclerosis aquí en la espalda, una serie de cuestiones, tuvo que andar con un corsé aquí, fue objeto de bullying en el colegio. Hay tantas historias que hicieron que ella tuviera un corazón duro.
Y hace un par de meses atrás la atropelló un vehículo escolar, le pasó la rueda por encima, le fracturó el fémur, la tibia, los tobillos y las caderas. Podrían haber ocurrido 3 cosas. Podía haber muerto, podía haber quedado en silla de ruedas o podía haber quedado mal de la cabeza. Porque en un golpe así, en un atropello así, si se azota la cabeza contra el cemento, podría haber quedado muy mal de la cabeza, del cerebro. El Señor tuvo misericordia. Misericordia. Todavía ella no recibe la gracia. Ella hasta el momento ha recibido la misericordia. Nuestra oración por años es que ella conozca al Señor, se convierta al Señor, porque eso es gracia. La gracia la recibe, cuando una persona recibe a Cristo, recibe la gracia de tener el Espíritu Santo morando interiormente, eso es gracia. Pero misericordia es evitar el juicio. Lo que ocurrió en el accidente es que Dios evitó esas 3 cosas que le menciono. Y hubo una cantidad de detalles finos que le salvaron la vida. Y mi esposa conoció a una persona en la feria que tiene un hijo que tuvo un accidente igual al de nuestra hija, muy parecido. Y ese niño acompaña, un joven como 19 años, acompaña a su mamá en una silla de ruedas. Así podría haber estado nuestra hija. Pero ¿por qué por qué en este momento ya se está recuperando y caminando con bastones? Porque hubo muchos detalles finos que en el momento actuaron en su favor, ¿no? La merced de Jehová la asistió en ese momento. Vinieron carabineros, vinieron bomberos, vinieron personas con etiquetas de la salud pública. Y dijeron, no la muevan, porque estaba todo el tránsito parado, no la muevan, porque si uno mueve a una persona accidentada, la mueve para dejar libre el tránsito, los huesos astillados van a romper las venas, las arterias y la persona se desangra y se muere rapidísimo. Pero eso lo evitaron personas que tenían tarjetas de pertenecer a la salud pública. No la mueve, la gente hizo caso. Ese fue un tremendo detalle para evitar la gravedad. Ya había perdido mucha sangre a las 2 horas en el hospital de la ASH, el Hospital del Trabajador, estaba siendo atendida, y los seguros donde ella trabaja, todos los seguros, hasta el día de hoy no ha gastado un peso en todo el proceso. Ese es un detalle maravilloso, digamos. Y así muchas cosas. Entonces eso es misericordia, ¿ya? Misericordia. Entonces, hermanos, se nos pide acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia. Los cristianos solamente conocemos la gracia. Los inconversos no conocen la gracia. La gente que no conoce a Cristo no sabe nada de lo que es la gracia de Dios. Ellos solamente conocen a lo mejor ni siquiera están conscientes de la misericordia de Dios, ¿no? Pero los cristianos conocemos la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que funciona, la gracia es algo orgánico, es algo espiritual. La gracia es algo que nos habilita, es algo que nos capacita. La gracia no es una doctrina, puede ser conocida como una doctrina, pero esencialmente no es doctrina, no es religión, no es una cuestión institucional. La gracia no es una cuestión mecánica, la gracia es una persona. La gracia es Cristo mismo. Entonces, tener a Cristo con nosotros y nosotros en Él, eso es vivir en la gracia. Entonces, porque la gracia es lo que nos habilita para que la justicia de Dios se cumpla en nosotros, que no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros caminamos en comunión con la gracia, entonces la gracia nos capacita, como digo, para que vivamos agradando a Dios.
¿no? Agradando al Señor. Ahora, se nos invita, en el capítulo, vamos a ir ahora a Efesios, en el capítulo 5, el primer versículo, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tal cosa, imitar a Dios, esta invitación de imitar a Dios, es algo, si nosotros miramos que Dios está fuera de nosotros y lo tenemos a Él como modelo para parecernos a Él, para ser semejantes a Él, y si lo miramos como algo que está por allá y yo estoy acá, y para llegar a Él tengo que esforzarme para lograr ser como Él, estoy teniendo un pensamiento equivocado respecto de lo que esto significa. Porque Dios no está fuera de mí, o Cristo no está fuera de mí. El carácter de Dios no está por allá. Cristo como persona vive en mí, está morando en mí. Y por lo tanto lo que se me pide a mí, para que se pueda producir esta imitación, tal como Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no es cierto? Entonces esta llamado a imitar a Cristo, imitar a Dios, tenemos que entenderlo como algo que tiene una condición, y la condición es la negación. Es que siendo grandes nos hagamos pequeños, que siendo ricos nos hagamos pobres. Que la negación tiene que ver que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No es aniquilarme a mí mismo, sino sujetarme, vivir en Él y Él en mí. No es que yo desaparezco, yo sigo viviendo, pero el tratar de ser como Él es no depende de mi inteligencia, de mi fuerza, de mis capacidades, sino que depende de su gracia. La gracia me empodera, la gracia me habilita, la gracia me otorga y me da lo que yo en mí mismo no tengo. Por eso que la gracia es tan importante. Ahora, si entiendo esto y lo comprendo bien, voy a amar la cruz. Y la cruz va a ser algo, en vez de ser un instrumento de tortura, la cruz va a ser un medio de gracia que me va a ayudar a lograr imitar a Dios. Ahora, ¿en qué tengo que imitar a Dios? ¿Cómo tengo que imitar a Dios? Dice, como hijos amados. Y fíjese que nosotros llegamos a ser hijos, esto lo estuvimos estudiando aquí con Miguel, con Claudita, con Vicente, Marcelo, Rosita, hemos estado los días miércoles estudiando esto, con la Jesús también. Entonces, la filiación. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por adopción, primero. Tuvo que haber un asunto jurídico, un asunto judicial. ¿Cómo una persona hoy día llega a ser hijo de alguien, siendo que este alguien no lo engendró? Es un hijo, es un huérfano. Y alguien lo quiere adoptar como hijo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer todo un trámite jurídico, un papeleo legal, para que esta persona llegue a tener una conexión filial con esta persona que no es su padre. Pero aquí en esta filiación divina, el hecho de que Dios sea nuestro Padre ahora, ¿cómo? Porque no toda la humanidad tiene a Dios como su Padre, aunque la doctrina católica dice que la obra de Cristo benefició a toda la humanidad, por lo tanto toda la humanidad, todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura hace una diferencia. Los que son hijos de Dios son los que han recibido a su Hijo, ¿no? Entonces, el que no ha recibido a Jesús como su Salvador es solamente una criatura de Dios, pero no un hijo de Dios.
¿quién pasa a ser hijo de Dios? ¿Quién pasa a ser adoptado como hijo de Dios? Es aquel que cree en la obra redentora de Cristo, recibe los beneficios de la obra de Cristo y recibe también a Cristo mismo, recibe el impacto, la imputación de la naturaleza divina, recibe la justicia imputada, pero más allá de la justicia imputada, recibe la justicia infundida en su corazón. La infusión de la justicia, en el fondo, recibe el carácter justo de Cristo, digamos, y no solo eso, o sea, eso es algo, esta parte, digamos, que ocurre a través de la obra redentora de Cristo, nos otorga una cantidad de derechos, porque cuando uno es hijo de alguien, por ser hijo de esta persona, forma parte de todo lo que esta persona tiene. Si tiene casa, si tiene vehículos, si tiene empresa, si tiene negocio, pasa a ser lo que esta persona tiene, pasa a ser también del hijo. Y Dios, nuestro Dios, que es el creador del universo, nos ha prometido que si nos dio a su hijo, que es lo más precioso que él tenía, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, ser hijo de Dios es algo maravilloso. ¿Ya? Entonces, se nos pide que como hijos imitemos a Dios. Ahora, hay mucho más que decir respecto a la filiación, porque dice que somos hijos por haber creído, somos hijos por haber sido adoptados y somos hijos porque recibimos la infusión del Espíritu Santo y por lo cual clamamos Abba Padre. Amén. Así que eso es maravilloso. Ahora quiero comentarles. Primero, antes de comentar lo que voy a decir, dice, y se nos pide imitar a Dios como hijos amados. Y luego dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar es un camino. Se nos pide andar en amor. Ahora, cuando se nos pide imitar a Dios, qué difícil es eso, porque Dios es santo. Es santo, santísimo. Y la santidad de Dios no es una cualidad, sino que es la suma de todas las virtudes y todas las características que tiene Dios. Así que imitar cada una de las virtudes de Dios es una cosa que para nosotros resulta imposible. Imposible, humanamente hablando, imposible. Pero sabemos que Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Y aunque eso es una meta para nosotros, no obstante, procuramos en nuestro interior, en comunión con el Espíritu Santo, ser santos, como dice Cristo también al final del Sermón de la Montaña, dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la santidad es la perfección de Dios. Lo perfecto de Dios es la reunión de todas las virtudes, sin que haya una virtud que sea negativa o que sea una mala virtud. Todas las virtudes de Dios son buenas, por lo tanto Dios es bueno. Amén. Y ahora cuando se nos pide, además de querer imitarlo, dice, y andad en amor. Y el amor no es algo que Dios tiene. Dios no tiene amor. Dios es amor. Es muy diferente que tenga a que sea. Y Dios es amor. O sea que esencialmente la esencia de este Dios perfecto es el amor. Y a nosotros se nos pide que andemos en amor. Como también, dice, como también Cristo nos amó
Y luego, ¿cómo demostró en términos prácticos ese amor? Entregándose, donándose, rindiéndose, ofreciéndose por nosotros, ¿no? Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El texto que más subraya este amor de Cristo, esta entrega de Cristo, está en Filipenses 2, del 5 adelante, y se lo voy a recitar para no ocupar tanto tiempo. Dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo esclavo, se hizo siervo. Y se hizo siervo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre que tiene Jesús? No es, el nombre sobre todo nombre no es Jesús. El nombre sobre todo nombre es Señor, que en hebreo es Adonai. Adonai en hebreo se traduce como Señor, como amo. El primero que le puso ese nombre a Dios fue Abraham. Abraham tenía esclavos. Abraham era un amo y sabía perfectamente la relación entre un amo y un esclavo. El esclavo no tiene ningún derecho. El amo tiene todos los derechos. El esclavo solamente obedece. El amo ordena, manda, pide, demanda, todo eso. Y cuando Abraham conoció a Dios como su amo, él se inclinó como siervo, como esclavo, y le llamó a Dios Adonai. Este nombre ha sido aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento más de 600 veces. Más de 600 veces este nombre de Dios es aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. Señor. Jesucristo es el Señor. Cuando decimos este nombre frente a una persona que está endemoniada, los demonios huyen o dicen algo o gritan. Los demonios emiten un ruido, un gemido. A veces en mujeres habla como con una voz de hombre. Estos días, echando fuera un demonio, me dijo, ¿y quién eres tú? Yo le dije, soy embajador de Jesucristo. Soy embajador del reino de Dios. Así que en el nombre del Rey de Reyes te ordeno que salgas. ¡Pah! Pegó un grito espantoso. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. No, el nombre que tiene Jesús es Señor. Amén. Ahora, quiero decirles que entonces nos pide a nosotros que andemos en amor, así como Cristo. La medida, el cuadro comparativo de nuestro andar en amor es como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Que siendo Dios se hizo hombre. Que siendo hombre se hizo esclavo. Que siendo rico se hizo pobre. Que estando en las alturas bajó a las profundidades. Entonces, ¿para qué? Para que con su pobreza, y es lo mismo que dice Pablo, yo muero, dice, para que otros vivan. ¿No? Entonces, aquí, esto de que la pobreza de Cristo nos enriqueció a nosotros. Por eso, miseria tiene que ver con el corazón que se acerca a la miseria. El corazón de Dios se acercó a nosotros en Cristo, a la miseria. Cuando Pablo se encuentra y se conoce a sí mismo y dice, miserable de mí, ¿no? Miserable de mí. Él
llega a la exclamación: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque entendió que a esta miseria humana se había acercado el corazón de Dios. Eso a mí me emociona y me ha permitido caminar 55 años sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando se nos pide andar como Él anduvo, en amor como Él anduvo, se nos está pidiendo que renunciemos a la estatura que tenemos y descendamos. Que yo en el mensaje que di en el campamento uní las 3 palabras que eran ¿se acuerdan de las letras? A, C, D. El ACD. Amor, cruz y donación. Amor, cruz y donación. El amor hace que uno se desprenda de lo que uno tiene o de lo que uno es. Uno se desprende, ¿no? Hace una entrega. Y al hacer una entrega está donando algo, está regalando algo. Algo que es mío lo regalo, lo doy. Entonces, se juntan las 3 palabras. En una pura acción están las 3 palabras actuando. El amor hace que la persona se niegue y dé lo que es suyo, lo comparta con otros. Entonces, amor, cruz y donación es algo que ha estado eternamente en la naturaleza divina, y cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él quiere que esas 3 palabras estén siempre operando en nuestra naturaleza. El amor, la cruz y la donación. Por eso Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, cuando en su carta, capítulo 8, en uno de estos capítulos, en Corintios, el capítulo 8 de Corintios, cuando les habla a los tesalonicenses, le dice, les hace resaltar la actitud que tuvieron cuando les pidió una ofrenda para los santos en Jerusalén, que había una hambruna en toda la región, y Tesalónica es una ciudad que estaba en Macedonia. Esta es una ciudad griega, de cultura griega. Ahí estaba Filipos, ¿no es cierto?, Tesalónica, Berea, todas estas ciudades. Y los hermanos de la región habían llegado a tal punto de ser tan generosos que cuando recibieron el Evangelio lo esparcieron por todas partes. Y Pablo dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en toda Grecia, Macedonia y Acaya. O sea, desde esta iglesia surgen hermanos que llevan la palabra del Señor a toda la región de lo que era la cultura griega. Entonces, y destaca que ellos dieron de su pobreza y abundaron en generosidad, dando lo que tenían, lo poco que tenían, pero que abundaron y dice, y nos rogaron que les concediésemos el privilegio de dar un aporte, una ofrenda para los que estaban pasando hambre. Entonces, cuando dice, y es porque ellos primeramente se dieron al Señor. Entonces, vea las palabras, amor, donación, amor, cruz, donación. O sea, la vida cristiana va a estar siempre marcada por estas 3 palabras. Amor, cruz y donación. Entonces, cuando se nos pide andar en amor, no podemos andar en amor sin relacionar estas 3 palabras. Nos va a asistir una preocupación por los perdidos, una preocupación por los pobres, por los enfermos, por los endemoniados. Ayer tuve que ir a Las Cabras, ahí el suegro de Jonathan, de aquí de Curacaví. Él era de Las Cabras. Está a 120 kilómetros de Rancagua hacia la costa, más o menos.
Las Cabras. Me tocó predicar una vez, murió el papá del Pepe, y ahí era presidente de un club deportivo, y hubo como 1000 personas en su funeral. Yo estuve presente ahí y prediqué, compartí la palabra, y se formó una congregación en Las Cabras. Así que yo fui porque hay una niña de 17 años endemoniada, porque en el lugar ahí hay mucha hechicería, hay mucha brujería, hay libros de magia, y hay gente que ha sido brujos y no mueren hasta no traspasar ese espíritu a otra persona. Y esta chica de 17 años, la tía de ella, está esperando y la está de alguna manera trabajando para que ese espíritu de adivinación y de hechicería pase a esta niña. Y la chica ha tenido una cantidad enorme de experiencias raras, digamos, que sería largo contar. Pero cuando nos llaman, fui exclusivamente a eso, a orar por ella y con otros hermanos. Y se me hizo tan tarde ayer, pues después tuve una reunión con los hermanos que tuve que quedarme en Rancagua, así que hoy día venía para acá, desde Rancagua a 120, 130 por hora, para llegar a la hora. Así que cuando llegué aquí ni me había ni afeitado, y pasé a un almacén, compré una máquina de afeitar y me fui a afeitar allá adentro. Y llegué a la hora aquí para estar con ustedes. Entonces, hermanos, es glorioso cuando el Señor nos usa para liberar a una persona, para romper ataduras, para romper cadenas, para destruir. Mira, ayer orábamos para que el reino de Dios se manifieste en este lugar donde han habido muchos brujos, muchas brujas, por mucho tiempo, por muchas edades. Ha ocurrido eso en esa zona, y muchos hermanos que estaban reunidos daban testimonio cómo ellos, antes de conocer al Señor, en sus casas se manifestaban una serie de cosas extrañas, raras, sombras que aparecían y muchas cosas raras. Pero gloria a Dios, cuando llega el reino de Dios, el reino de las tinieblas huye. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor despierte se nos pide imitar a Dios, se nos pide ser como Él es, andar como Él es, y la esencia de lo que Él es el amor. Cuando veamos a alguien abatido, a alguien que está complicado existencialmente, que está deprimido, que está desesperado, en pobreza, en necesidad, sin trabajo, que estas cosas de las que hemos hablado se produzcan en nosotros como gestos visibles de una entrega, de una rendición, de una donación. Amén. Amén. Estemos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, tú eres perfecto. Aquí estamos como hijos y queremos parecernos a ti. Queremos ser como tú eres. Queremos obedecer a nuestro Señor Jesús. Y tenemos fe para hacerlo. Perdónanos todas las veces que nos equivocamos. Todas las veces que fallamos. Tus mercedes, tus favores, las cantaremos por siempre, eternamente. Como dice el Salmo 30. Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Pero por un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Y de eso queremos tomarnos esta mañana, de tu abundante gracia, acercarnos a ti para hallar misericordia y gracia. Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Socórrenos en las debilidades, en las caídas, en los errores, cuando no expresamos lo que tú eres.
Señor, socórrenos, guárdanos, líbranos, quebrántanos. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos agradar tu corazón. Amén. Una cosita más que se me quedaba en el tintero es que la misericordia actúa en relación al pasado y la gracia actúa en relación al presente y al futuro. Los pecados pasados hayan sido cometidos mucho tiempo atrás o los recientes, la misericordia del Señor nos absuelve de esos pecados. La misericordia evita que el juicio caiga encima. Por eso el Salmo 30 dice: por un momento será su vida, pero su favor dura toda la vida. La gracia te empodera para que no vuelvas a caer y te lleva de ahí en adelante hacia un futuro en que te vas realizando en el Señor. Amén. Entonces, es bueno hacer esa diferencia. La misericordia trata con el pasado, pero la gracia trata con el presente y el futuro. Amén. Eso, mis hermanos. Bendiciones. Amén, amén. La bendición de los anglicanos, ¿la conocen? Dice: el amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos vosotros. Amén. Amén.